buenos días a todos, que el Señor les bendiga. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia, donde nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Dicho sea de paso, a todos ustedes, gracias por estar aquí temprano en esta mañana horrible. Gracias a todos los que llegaron a tiempo. Fue un gozo ser parte del equipo de adoración y ver que había un segmento tan grande de la congregación ya aquí reunido a las 10 a tiempo. Gracias, muchas gracias. El Señor se agrada en lo que ustedes hacen. A pesar de que todos perdimos, bueno, ustedes perdieron una hora de sueño anoche, Carmen y yo perdimos como 4. Pero eso es otro cuento. En mi caso, el cambio de hora siempre coincide con la temporada del polen, lo cual explica la manera en que sueno en este momento. Así que bueno, oren conmigo para que, número 1, llegue el mes de abril y la temporada de lluvia también. Así que bueno, aunque nos toque pasar tiempos difíciles, nosotros siempre podemos confiar en que hay un Dios que nos ve. Les pido que busquen sus Biblias en Génesis 16. Entre todos los libros de la Biblia, ese debe ser el más fácil de encontrar. Es el primer libro en la Biblia. Busca el capítulo 16, vamos a cubrirlo completamente. Yo no sé quiénes de ustedes se criaron en la iglesia como yo y de niño le enseñaron un corito que decía: cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino en que vas. Dios te ve, Dios te ve. Engañarlo jamás tú podrás. Yo fui el único que me quería en la iglesia aquí. Es que se me acobardaron, me dejaron aquí cantando solo. Pero bueno, todo lo que yo acabo de cantar es absolutamente cierto. Dios nos ve. Ahí yo no tengo nada que corregir. Eso es completamente correcto. Nosotros pasamos el 100% de nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Aún los momentos íntimos de desobediencia, Él está ahí. No nos podemos esconder de Él. Sin embargo, en el pasaje que nos toca cubrir esta mañana, vamos a ver que aunque Dios sí lo ve todo, aunque Dios sí lo sabe todo, en vez de nosotros reaccionar a esa realidad sintiéndonos paranoides, eso nos debe dar consuelo. Nos debe consolar saber que un Dios que es omnisciente y omnipresente, eso significa que Él lo sabe todo y que está completamente presente a través de toda su creación. Un Dios que es omnisciente y un Dios que es omnipresente es un Dios que va a juzgar con justicia y nadie lo va a poder sobornar. Nadie le va a poder mentir. Él conoce todos los factores, todas las circunstancias. Así que bueno, en nuestra serie Pacto, Promesa y Pueblo estamos estudiando la vida de Abraham en el libro de Génesis. Les he mencionado anteriormente que Abraham es una figura histórica tan importante que 3 religiones mundiales, el cristianismo, el judaísmo y el islam, esas 3 religiones lo ven a él como su fundador. De hecho, los cristianos lo llamamos de una manera particular. ¿Cómo llamamos a Abraham? El padre de la fe, por todas sus proezas, por todos sus logros, cuando él actuó motivado por la fe. Aún así, el pasaje de hoy nos va a mostrar un Abraham con serias fallas de carácter. Ese no va a ser el lado de Abraham, el lado lleno de fe de Abraham no es el lado que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver un Abraham desentendido, un Abraham que optó por la ley del menor esfuerzo y que no le importó que su pasividad tuviera un efecto destructivo en la vida de otra persona que estaba en una posición vulnerable. Este es uno de los héroes de la fe. Así que les invito a que leamos juntos en Génesis 16. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas.
A ver, la semana pasada fueron 21 versos, esta semana son 16 nada más. ¿Lo podemos leer juntos ahora? Señor, ayuda a nuestro ADHD. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Señor, bendiga su palabra. Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, reconociendo que la justicia de este mundo es imperfecta. La justicia de este mundo es fácil de corromper porque nosotros somos imperfectos y nosotros somos fácil de corromper. Muchas veces, Señor, hasta los mismos cristianos nos hacemos de la vista larga. Por eso, Señor, pedimos que tú perdones nuestra negligencia, que tú nos perdones por todas las veces en que hemos amado el confort más que luchar por la justicia. Nosotros pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo atraviese nuestros corazones y que nos dé la convicción y la energía para luchar por lo que es justo, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir en fe, que nosotros podamos vivir a la luz de la realidad de que tú eres el Dios que lo ve todo. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, el que estuvo dispuesto a ser ignorado en medio de su sufrimiento para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Amén. Amén. Yo doy muchas gracias a Dios por concederme el privilegio de vivir en este país y yo le doy muchas gracias a Dios por el sistema de justicia americano. Dicho eso, todavía vivimos en un mundo caído.
Y a veces nuestro sistema comete errores, a veces nuestro sistema falla. En el año 2008, un hombre fue condenado a cárcel por el delito de asesinato. Como muchos otros que han estado en su posición, este hombre insistía en que él no había cometido ese crimen. Pero a pesar de lo mucho que él insistió, la voz de Arvell Marshall, la voz de él parecía haberse perdido en medio del sistema judicial. El testimonio de él no fue convincente. Él no pudo probar su versión de los hechos, así que el señor Marshall fue declarado culpable y fue condenado a prisión. Pero varios años después de él comenzar su condena, se descubre que había una cámara de vigilancia cerca de la escena del crimen. Y cuando el caso fue revisado nuevamente y el video fue analizado cuidadosamente, se encontraron detalles que antes se habían pasado por alto. Esa cámara que estaba observando en silencio había registrado lo que nadie más había podido confirmar. Registró una evidencia que cambió completamente la comprensión del caso. Y 16 años después de comenzar su condena, después de 16 años de prisión, Arvell Marshall fue puesto en libertad en el 2024. ¿Quién le va a poder devolver esos 16 años en la prisión? Pero yo creo que si le preguntan, él diría que se alegra mucho de que la verdad por fin salió a la superficie. ¿Alguna vez lo han tratado usted de manera injusta? ¿Alguna vez han regado mentiras o medias verdades sobre ti y te han calumniado? ¿Alguna vez te han caracterizado injustamente? Nosotros anhelamos que cuando se comete una injusticia, que alguien lo vea. Eso es lo que nosotros anhelamos. Pues mire, en Génesis 16 vamos a conocer el mejor testigo de todos. Vamos a conocer el Dios que nos ve. Y como Él lo sabe todo, y como Él está en todos los lugares a la misma vez, eso quiere decir que sí, Él conoce cada pecado que cometemos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Pero eso también significa que Él ve con toda claridad cada injusticia que nosotros sufrimos. La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 16 que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Para mí esa verdad es un consuelo. A mí me consuela porque esta verdad también debe ser un consuelo para usted. Esta verdad debe ser un refugio al cual todos debemos acudir. Porque mire, qué pena me da decir esto. Desafortunadamente, ser parte de una comunidad de fe no garantiza que otros hermanos no vayan a fallarte. Así es, mira, muchas veces otros creyentes te van a fallar. No abandones la iglesia. Pero va a suceder. A veces las personas que deberían apoyarnos nos decepcionan y nos abandonan. Pero la buena noticia que vamos a aprender esta mañana en Génesis 16 es que aun cuando tus hermanos en la fe te decepcionen, Dios nunca te va a decepcionar. Bueno, antes de comenzar a exponer, porque es demasiado temprano para yo agitarme así, un poquito de té. Antes de comenzar, quiero recordarles lo que sucedió en el capítulo anterior. Abraham está saliendo del punto más alto de la historia de su vida. El punto en que Dios reafirma su pacto con él en Génesis 15. Dios le promete dos cosas fundamentales. Le promete que le va a dar tierra y le promete que le va a dar descendencia. Pues como les dije el domingo pasado,
Ese es uno de los momentos centrales de la Biblia. Dios le hace la promesa a Abraham. Abraham cree la promesa y dice que Dios cuenta esa fe como justicia. Nos muestra que a través de toda la historia, después de Cristo y antes de Cristo, el pueblo de Dios siempre es salvo por fe. Nunca a través de nuestro desempeño. Ahora bien, llegando al pasaje de esta mañana, el enfoque de la historia ya no es tanto la promesa de tierra como la promesa de descendencia. Ahora como que vamos a concentrarlo en la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Pues ahí es donde vamos a encontrar la tensión del relato, porque mire, a pesar de lo que Dios le había prometido a Abraham, ¿cuánto tiempo pasó aquí? 11 años. 11 años después, Abraham y Sarai todavía no tenían hijos. Piensa en eso. ¿Qué estaba pasando hace 11 años? Hace 11 años nosotros tendríamos 30 personas en Lake Nona. Se siente como si hubiera sido hace una eternidad. 11 años pasan, ellos todavía no tienen hijos, la promesa de Dios era clara, pero la realidad como que parecía ser otra. Ellos parecían estar decepcionados, pues entonces eso los lleva a ellos a un estado de confusión en el cual llegaron a creer que Dios necesitaba que ellos lo ayudaran. Vamos a comenzar en el verso 1, capítulo 16, verso 1. Sarai, y perdóneme, yo sé que muchos dicen Sarai, pero si la I no tiene acento es Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. La Biblia no nos dice exactamente de dónde salió. Agar podía haber sido una esclava que Abraham obtuvo cuando ellos pasaron por Egipto. En el verso 2 dice que Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Es interesante. Cuando queremos tomar crédito por algo, pues no nos gusta tanto la soberanía del Señor, pero nos gusta la soberanía del Señor para echarle la culpa por las cosas. Pero no me voy a poner religioso. Más bien vamos a ponernos en el lugar de Sara. ¿Y qué ustedes creen? ¿Cuántos años tendría ella para entonces? Unos 75 años. Y aun cuando usted toma en cuenta la expectativa de vida más larga que ellos tenían en esos tiempos, pues ya era posible que ella hubiera pasado por la menopausia. Y es por eso que ella dice, el Señor me ha impedido tener hijos. Ya llegó a la conclusión. Y eso, ella estaba hablando con un sentido de finalidad. Pero como vamos a ver, el problema principal de Sarai no era su cuerpo, era la falta de confianza que ella tenía en el Señor. Pues es por esa razón que junto con Abraham, pues ellos forman un plan de contingencia. Continuando en el verso 2, Sarai le dice a su esposo, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Dicho sea de paso, nada de esto forma parte de la ley de Dios, en ningún punto. Esto más bien eran prácticas culturales que eran aceptadas para entonces. Una pareja que no hubiera podido tener hijos y tuviera los medios para hacerlo, podía adquirir una esclava. A través de la esclava podían tener hijos, los cuales les eran acreditados a la esposa y después la esclava era vendida. Nosotros, fíjense, nosotros podemos sentirnos muy superiores ahora con nuestra cultura más avanzada, pero la verdad es que 4000 años después, ya sea a través de la maternidad, a través de los estudios, a través de conseguir una carrera, a través de tener una apariencia en particular, nuestra cultura, tanto desde la perspectiva conservadora como desde la perspectiva liberal, siempre le sigue diciendo a la mujer, mira, si tú quieres ser valiosa, tú tienes que lograr esto, tú tienes que tener esto, tú tienes que lucir de esta manera. Para entonces,
Para esa cultura, la mujer que valía era la mujer fecunda. Pero eso no se ha olvidado hoy en día. Hoy en día, la mujer está bajo presión de buscar no sé cuántas cosas. Y bueno, pues, ¿qué sucede? Para poder cumplir con todas esas expectativas y ser aceptadas, pues las mujeres muchas veces están dispuestas a aguantar la misma indignidad que Sarai tuvo que aguantar aquí. Pero aquí es donde un esposo podría velar por el bienestar de su esposa y protegerla de ese tipo de decisión, ¿verdad? Para eso estamos. ¿O soy yo nada más? Pues el fin del verso 2 nos dice que desafortunadamente Abraham escuchó la voz de Sarai. Yo voy a comentar un poco más sobre esto luego, pero les quiero dejar saber que en el original hebreo, la frase que dice Abraham escuchó la voz de Sarai se escribe de la misma manera que en Génesis 3:17 dice que Dios reprochó a Adán por haber escuchado la voz de Eva. Así que lo que nos espera aquí es otro ejemplo de la caída de la humanidad. Otro ejemplo de la caída. Si ustedes leen con atención, se van a dar cuenta de lo trágica que fue la situación. Verso 3. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, ¿cuál era la relación de ella con Abraham? Si yo estoy despierto, ustedes tienen que despertar. ¿Cuál era la relación de Sarai con Abraham según el verso 3? La esposa, su mujer, la mujer de Abraham. Yo quiero que a usted se le parte el corazón como se le tuvo que haber partido a Sara en este proceso. Ella tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio ¿a quién? A su marido, Abraham, por mujer. ¿Usted cree que eso pudo haber sido fácil para ella? Aunque haya sido una costumbre, aunque haya sido hace 4000 años. La Biblia no lo cuenta con lujo de detalles, pero esto no pudo haber sido una decisión feliz para ella. A Sarai le tiene que haber dolido en el corazón entregarle otra mujer a su esposo y verlos entrar juntos en la tienda. Considere eso por un momentito. Póngase esa estampa en su cabeza. Y para colmo, para echar sal en la herida, el verso 4 dice que sin perder tiempo Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Después de estar tratando por tantos años con Sarai, Agar era tan fecunda que salió embarazada de una vez. De hecho, esto cambió las circunstancias de Agar de la noche a la mañana. Ella pasa de ser esclava a ser la madre biológica del patriarca de la familia. Dense cuenta de la subida de categoría. Pues como resultado, pues ese no fue el mejor momento de Agar. El verso 4 continúa. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Se puede imaginar la situación? Sarai llama a Agar, ¿por qué no has lavado los platos? Me imagino a Agar, ay doña Sarai, yo sé que usted no sabe cómo se siente estar embarazada, pero usted tiene energía para hacerlo, ¿no cree, verdad? No sé, la Biblia no dice que ella dijo eso me lo inventé yo. Pero quizá a través de palabras, quizá a través de miradas, quizá a través de actitudes. Mire, eso le cayó a Sarai como un bistec a la medianoche. Por eso el verso 5 dice que Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos una vez más. Mire, y eso que yo estoy hablando, estoy leyendo de una traducción que se considera formal y literal. Con todo y eso, hay cierta adaptación del lenguaje y hay cierto elemento gráfico que se pierde.
Nuestras traducciones suavizan esas expresiones en el hebreo original. En vez de entregué a mi sierva en tus brazos, el original dice yo puse a Agar en tu regazo. Literalmente yo puse a Agar en tus piernas. No lo voy a expresar de ninguna otra manera más gráfica. Usted le puede dar rienda suelta a su cabeza. Dice el verso 5, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Abraham, esto es culpa tuya. ¿Qué esposos han estado en esa situación? Nadie levante la mano, nadie diga nada. No te regaño porque yo sé que estás mintiendo. Mire, quizás Sarai no se está dando mucho a querer aquí. Pero sin justificarla a ella, usted puede darse cuenta del dolor que ella tendría en esta situación. Tristemente las cosas estaban a punto de empeorar. Parece que Sarai le sale a esto a Abraham en un momento inconveniente. No sé si él estaba viendo por televisión la Copa Canaán o algo así. También me inventé eso. Contra gente, eso da gracia, por favor, cooperen. Están bien difíciles esta mañana. Mire, parece que él estaba bien distraído con otra cosa porque la intención de él aquí era lavarse las manos de la situación. Esta es la gran solución que se le ocurrió a Abraham, el padre de la fe. En el verso 6, Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. ¿Usted sabe lo que hace Abraham a lo último del capítulo? Abraham no vuelve a salir en este capítulo, ya. Abraham no figura más en este capítulo. Esta fue la aportación de él al capítulo 16. Embarazar a Agar y sacarse la situación de encima. El padre de la fe, un santo del Señor. ¿Cuál es tu problema? Agar está siendo insolente. Recuerda que ella es propiedad tuya. Pues ¿qué pasa cuando usted le da ese tipo de autoridad a una persona con un corazón lleno de amargura? ¿Qué pasa? Bueno, el resto del verso 6 lo dice. Sarai trató muy mal a Agar. Yo no tengo la inteligencia para esto. Los comentaristas dicen que en el original hebreo esa es la misma expresión que se usa en el libro de Éxodo para describir el abuso de los esclavos hebreos en Egipto. Eso quiere decir, no dice exactamente qué fue lo que hizo, pero lo más probable es que esto significa que Sarai fue violenta con Agar. Y por eso el verso 6 concluye diciendo que Agar se escapó de la casa de su ama, a Sarai. Les dije al principio que nosotros íbamos a ver aquí un ejemplo de Génesis 3, un ejemplo de la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Mire, Abraham y Sarai se cansan de esperar en Dios, ellos toman el asunto en sus propias manos y al final ¿qué tenemos? Un desastre, un salmorejo. Un hombre cobarde e irresponsable, una mujer amargada y vengativa y una sierva insolente. Aquí nadie se redime, me perdona. Génesis 3 está en despliegue en toda esta sección. La caída de la humanidad es evidente. Ese es el fruto amargo de no creer en las promesas de Dios y hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Mire, en el pasaje de hoy no hay evidencia de que Abraham o Sarai tan siquiera se hayan dado cuenta del desastre que habían causado. Pero mira,
Si en esta mañana Dios te está despertando y te estás dando cuenta de una situación en que te metiste por no esperar en el Señor, serás tú. O mejor aún, si todavía no has tomado esa mala decisión y el Señor está abriendo tus ojos, mira, sí, cambia tu curso cuanto antes. Cambia tu curso. Pero antes de que tomes la acción, antes de que el arrepentimiento se manifieste externamente, arrepiéntete de corazón primero. Arrepiéntete de corazón. Reconoce que vas por mal camino, confiésaselo al Señor y pídele perdón. Mire, en las palabras del comentarista Dale Ralph Davis, no, eso no es. Aquí. No es morboso, sino saludable lamentar el mal que se aferra a nosotros. Esto no es muy compatible con la cultura terapéutica que nos rodea en el día de hoy. Y te dice que siempre tienes que buscar afirmarte y fortalecer tu autoestima. Pero esto es un mandato bíblico. No solo es buena idea, es una práctica bíblica que recibimos directamente de Jesús en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lamentan su pecado, los que lo reconocen y lo lamentan. Nosotros nos perdemos muchas bendiciones de Dios porque no queremos humillarnos delante de Él. ¿Quiénes de ustedes están en Cristo? Estoy hablando con usted entonces. Estoy hablando con usted. Si usted se ha reconciliado con el Señor, pues el arrepentimiento se va a convertir en amigo suyo. El arrepentimiento pasa a ser una parte permanente de su vida. Acostúmbrese. Mire, la disciplina de nosotros admitir nuestro pecado, lamentarlo y arrepentirnos regularmente porque seguimos pecando, eso va a tener un efecto transformador en nosotros y en las personas a nuestro alrededor cuando nos vean confesando pecado y arrepintiéndonos. Eso es más efectivo que cualquier platitud piadosa. Amada iglesia, ¿ustedes quieren ver arrepentimiento en este mundo? 5 de ustedes. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Ustedes quieren ver arrepentimiento en este mundo? Si la mayoría de ustedes no respondieron porque saben que les estoy tendiendo una trampa. ¿Usted quiere ver arrepentimiento en este mundo? Primero va a ser necesario que el mundo vea arrepentimiento en la iglesia. Don't get me started. Mire, pero entonces nosotros vamos a experimentar la gracia que Dios le da al humilde. ¿Verdad que decimos eso mucho últimamente? Que Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Se lo voy a decir otra vez. Dios da gracia al humilde porque hay tantas situaciones en las cuales nosotros optamos por agarrarnos a nuestro orgullo. Pero entonces las cosas no se resuelven. Porque el Señor está esperando que tú seas humilde, que confieses tu pecado, te arrepientas y entonces el Señor te va a dar toda la gracia que tú necesites. Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, les prometo que dediqué la mayor parte al punto número 1, así que no se me asusten. Mire, si nosotros somos sinceros y humildes, nosotros vamos a encontrar un Dios lleno de compasión. Agar huyó de la casa de su señora Sarai y parece que ella iba pues rumbo a Egipto, estaba volviendo a su casa. Pues en el verso 7, oiga esto, lea conmigo, dice, ¿quién? El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur.
Hace par de semanas hablamos sobre un personaje interesante, Melquisedec, y dijimos que él es un tipo de Cristo. Bueno, por lo menos esa es mi perspectiva en el asunto. Melquisedec es un tipo de Cristo. El ángel del Señor, no en mi opinión, no es un tipo de Cristo, es una cristofanía. Eh, Hay veces que cuando la Biblia habla del ángel del Señor, se refiere a un mensajero especial, pero yo creo, y sabe que su pastor puede estar equivocado. Así que vamos a disipar esa duda. Sí, me equivoco bastante. Perdón. En esta ocasión en particular, varios comentaristas y teólogos, gente mucho más inteligente que yo, ellos creen que esto se trata de una cristofanía, o sea, una aparición de Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, antes de ser encarnado. Dios Hijo estaba vivo antes de ser carne. Sí, sí. Hago la pausa teológica. Dale. Nosotros creemos que Dios es trino. Eso significa, número uno, que Dios, primero que nada, Dios es uno. Deuteronomio 6, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses nosotros servimos? Uno. Pero entonces la Biblia también nos enseña que el Padre es Dios, la Biblia nos enseña que el Hijo es Dios y la Biblia nos enseña que el Espíritu es Dios. Estas tres personas son distintas y han convivido eternamente en una comunidad bendecida desde la eternidad pasada. O sea que Jesús ha sido desde la eternidad pasada antes de ser encarnado. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es posible todo eso? No me lo pregunte a mí, estaría haciendo mucho más dinero si yo supiera la respuesta a eso. Pero bueno, nosotros creemos que esta aparición del ángel del Señor es una cristofanía, un Jesús preencarnado. Y yo creo eso más que nada por la manera en que el ángel le habla a Agar. Verso 8. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Eso suena como una pregunta del Señor, ¿verdad que sí? Eh, eh, él no tiene esa información. Claro que la tiene. Si en verdad este ángel es Jesús preencarnado, ¿sabe él de dónde viene Agar y a dónde va? Absolutamente. En la Biblia cuando Dios hace ese tipo de preguntas, no es porque Él necesite la información, es una oportunidad para nosotros examinarnos a nosotros mismos y venir ante Él con un corazón sincero. Eso es precisamente lo que hace Agar. Agar es la única aquí que tiene una onza de cerebro en este capítulo de hoy. Eso es precisamente lo que hace ella al final del verso 8. Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel le responde de una manera inesperada. Oiga esto, yo te doy tu libertad. Sigue a Egipto. Su Biblia no dice eso. La mía tampoco. Él le dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel del Señor. Un poquito difícil de ignorar. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de desatar las cadenas del oprimido. Pero también Él es un Dios que nos transforma de adentro para afuera. Y muchas veces Dios logra eso llamándonos a que perseveremos a través de situaciones difíciles. ¿Cuántas veces nosotros queremos salir de la situación difícil? Y el Señor te dice, mira, no es a través de esa situación que yo te voy a hacer que te parezcas más a mi hijo. Mire, Él es poderoso. A veces Él cambia esas situaciones. Pero lo que Él siempre hace sin falla es convertirnos a nosotros en personas que dependen de Él cada vez más. Y eso es progreso.
En el caso de Agar, pues la bendición de ella, ¿usted sabe dónde ella encontró su bendición? En someterse al Señor. Aun cuando ella estaba volviendo a una situación mala. ¿En qué punto de este capítulo dice que Sarai se arrepintió? Probablemente la estaba esperando como mamá me esperaba a mí en la puerta de la casa cuando yo me fugaba a jugar donde no se supone que estuviera, que yo llegaba a la puerta y ella estaba así, con la varita que había sacado desde el árbol. Y yo, mamá, no me vas a dar, ¿verdad que no? Dice, no, entra. ¿Cuántos saben el final? Pobre mamá, no está aquí hoy. Que te daban la silábica. ¿Cuántas veces yo te he dicho? Ajá. Si le pregunta a mamá, eso nunca pasó. Yo creo que deberíamos volver al sermón. La bendición de Agar estuvo en someterse a Dios, aun cuando Dios le estaba pidiendo que volviera a una situación mala. Ahora presten atención a la promesa de Dios a Agar del verso 10 en adelante. El ángel del Señor añadió, multiplicaré. ¿Qué ángel tiene el poder para multiplicar la descendencia de nadie? Ninguno. Esto es el Señor hablando, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. Significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu aflicción. A mí me encanta como describe a Ismael. Él será hombre indómito, un salvaje. Él será hombre indómito como asno montés, como un burro. Su mano será contra todos, se va a fajar con todo el mundo. Y la mano de todos contra él. Y habitará separado de todos sus hermanos. Bueno, yo no sé. La mayoría de ustedes no les gustaría que describieran a un hijo de esta manera, pero para mí suena bastante... Algunos salen así. Pero, miren, esta experiencia, si pudiera volverlos al principio del verso 8, ¿cuál fue la primera palabra que le dice el ángel del Señor a Agar en el verso 8? La primera palabra que le dice. Antes de sierva. Agar. Agar. Esta experiencia fue verdaderamente única porque mire, no solo estoy hablando de la Biblia, toda la literatura antigua del Medio Oriente. En toda la literatura antigua del Medio Oriente, este es el único relato donde Dios, hablando con una mujer, la llama por nombre. Ese privilegio no le tocó a Eva, no le tocó a Sarai, no le tocó a Rebeca, no le tocó a Ruth, no le tocó a Esther, le tocó a Agar, la esclava egipcia, la insolente. En ese momento Agar pudo sentir que ella ya no vivía en el anonimato de una esclava, sino que el Dios creador de todo el universo estaba fijando su mirada en ella en ese momento. Por eso ella no tuvo más remedio que responder en un gesto de adoración y confesión. Miren, al principio del pasaje nosotros vimos lo que pasa cuando nosotros nos cegamos y nosotros no vemos a Dios en nuestras circunstancias. Nosotros nos ponemos a improvisar, ¿verdad que sí? Nos ponemos a tratar de ayudar a Dios y entonces terminamos causando un desastre multigeneracional. Es espectacular. Pero en el caso de Agar, ella se da cuenta de que ella había sido vista por Dios en su situación y entonces ella responde adorando al Señor. Verso 13 en adelante.
Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve. Ese es el nombre que ella tenía para el ángel del Señor. Tú eres un Dios que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Es por eso que muchas personas que me dicen que tuvieron una revelación directa del Señor, pues eso a mí me hace sospechar porque cuando el Señor se revela directamente a las personas y la primera reacción es caer al piso como muerto. Y ella se dio cuenta que interactuó con el Señor, se acabó y ella todavía está viva. Ella dice, se llamó a aquel pozo, verso 14, Beer Lahai Roi. O sea, pozo del viviente que me ve. No es que yo sepa hebreo. Otras versiones lo dicen. Llamó a aquel pozo Beer Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este relato yo lo considero tan interesante porque al final del pasaje me da la impresión que Abraham y Sarai no parecen haber aprendido la lección. Pero en contraste, después que ella fue vista por Dios y Dios la llamó por nombre, Agar adora a Dios, se somete a su llamado difícil y Dios la bendice. El comentarista Bruce Waltke escribe, Dios se compadece de los orgullosos que se humillan. ¿Podemos leer eso todos juntos como si fuéramos una iglesia pentecostal? Dios se compadece de los orgullosos que se humillan. Él interviene para aliviar a Agar, la oprimida. Abraham y Sara eventualmente encontrarán su promesa en depender de Dios y Agar encontrará su libertad al someterse. ¿En qué áreas de tu vida tú te has sentido invisible? ¿En qué áreas de tu vida te has sentido como una persona olvidada, sin importancia? Y te preguntas si alguien se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Estoy hablando con todas las madres jóvenes aquí, que están pasando por la parte más difícil. Yo sé, mis hijos están grandes y yo sé que es una dificultad diferente, igual de intensa, pero mire, yo no tengo la energía para yo veo una máquina del tiempo, yo la dejo ahí, porque yo me acuerdo de lo intensa que fue esa temporada. Y a mí me tocó la parte fácil, yo salí a trabajar. Sí, si usted sale a trabajar, a usted le tocó la parte fácil. Así que tú que te quedas con tu hijo, o tú que sales a trabajar y cuando llegas a tu casa te espera todo el trabajo igual, porque no se hace solo. Eh, ¿Cómo, cuando te das cuenta que Dios vio a Agar cuando nadie más la defendía, cómo te hace sentir eso a ti? Pero trae esperanza a tu corazón. Yo espero eso. Mire, esta pregunta es para usted y es para mí. Cuando tú te sientes ignorado por las personas, ¿tú buscas la afirmación de Dios o la aprobación humana? La pregunta más difícil de esta mañana. ¿Estás ahora mismo en una situación donde tú estás convencido, convencida que te están tratando injustamente y tú crees que Dios te está llamando a que te sometas? Vuelve y sométete. Hay veces que el Señor libera
Hay veces que el Señor llama a someternos a través de una temporada difícil donde Él nos va a transformar. En tu situación difícil, sea cual sea, amada iglesia, Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Y a pesar de que nosotros somos pecadores como Agar, a pesar de que nosotros somos pecadores como Sarai, a pesar de que nosotros somos pecadores como Abraham, Dios fija su mirada en ti. Dios fija su mirada en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el único inocente, el que obedeció al Padre a la perfección, sufrió y murió en la cruz por mis muchos pecados, por tus muchos pecados. Cuando Él llevó la ira de Dios en mi lugar, cuando Jesús llevó la ira de Dios en tu lugar, después de, como yo les dije, después que él había pasado una eternidad pasada en comunión perfecta con el Padre y con el Espíritu, por primera vez el Hijo supo lo que era estar completamente solo, porque el Padre apartó su mirada de él por tu causa. Y Jesús, citando el Salmo 22, gritó desde el fondo de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús estuvo dispuesto a ser ignorado por el Padre para que pudiéramos recibir su mirada directa en esta mañana. Ese es el Dios viviente que hoy nos ve y que nos llama a confiar en Él. Y aun si te llama a volver a una situación difícil, Él te promete: no te desampararé, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Amén. Voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares. Y durante este tiempo de transición, quiero pedirles que preparen sus corazones para participar en la mesa del Señor.